Bueno, pues hoy estoy aquí en San José de Valderas y voy a ir al gimnasio del Club 78, que está mi futuro instructor de MMA, para hacer este tercer capítulo de cómo entrenar como Daredevil. El instructor al que voy a ver se llama Iván Arcas y entre ellos ha entrenado a alguien que habréis visto si habéis visto el torneo de Jordi Wild, el tercero. Es el ganador del Car Fight, que ha quedado primero, el campeón, que es Alberto Nemeth. A él lo entrena el maestro que hoy me va a enseñar MMA para convertirme por fin en Daredevil. Así que nada, vamos a ello. ¿Qué pasa, tío? Es verdad. Saluda primero. Joder. ¿Qué Tío, tal? es que yo estas cosas no me las sé todavía. No te preocupes. Todavía te queda mucho por aprender. Joder, ya ves. Bueno, hola amigos. Estoy aquí con Iván Arcas, que es profesor de aquí, instructor y peleador. Profesor de aquí, no sé si de más sitios, ahora se presentará él, porque ya sabéis que yo cuando llego a los sitios no tengo información de ningún tipo, porque lo hago todo sobre la marcha. Así que nada, cuando quieras, preséntate, Arcas. Sí. Hacemos todo sobre la marcha, todo tan improvisado que ya tenía un micro aquí puesto. Así que bueno, me voy a presentar con buena improvisación. Soy Iván Arcas, entrenador del Club 78, del equipo de Sons of Odin. También damos clases en Móstoles y en otro par de centros. Pero bueno, mi currículum es más amplio. Soy peleador en activo de MMA, además de el fundador de Sons of Odin. Y vamos aquí a ver qué nos trae Marc hoy preparado para su improvisación. Vale, Marc, vamos a aprender hoy un poquito de base de boxeo enfocada hacia el MMA. Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta, nuestra guardia, nuestro brazo dominante va a quedar atrás. Vamos a empezar con los pies, ¿vale? Júntame los pies, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y un poquito, un movimiento diagonal. Flexionamos un poquito las rodillas y dejamos caer la cadera en el centro. ¿Vale? Encontramos un poco de estabilidad, podemos cargar el peso delante, el peso atrás, vamos bailando, ¿verdad? Siguiente punto, la mano trasera, el teléfono. Aunque a día de hoy mucho WhatsApp, pero antiguamente era el teléfono, ¿vale? Entonces tenemos aquí el teléfono y el escudo haciendo de antebrazo, ¿ok? La mano de adelante, el escudo del antebrazo y la mano es el micrófono, ¿vale? Ahí, cerradito, ¿vale? Rodillas semiflexionadas. Ahí tenemos una base. Seguimos, lo tenemos la guardia. Vale, siguiente punto. Vamos a marcar el jab. El jab para mí y para muchos es el golpe más importante. Primero, al principio no tenemos buena distancia visual y tenemos que marcar el golpe para saber si llegamos. Para proceder con este movimiento, vamos a extender el golpe rotando al final del movimiento, generando una rotación interna del hombro, ¿vale? Para buscar el impacto con los nudillos grandes. Más detalles, yo voy a enfocar también la rodilla un poquito, ¿vale? Para cargar el peso y ejecutar un golpeo que va a ejecutar más daño. Si yo extiendo aquí el brazo, ¿sabes? Si yo te extiendo aquí, ni lo vas a notar. Si yo en cambio, no me la paro. Si yo en cambio, meto un poco ahí, seguro que nota la diferencia de esto, ¿verdad? Nuestra guardia, teléfono, micrófono y proyecto ahí con una rotación interna del hombro, eso es. Ahí, perfecto. ¿Ves? Sin rotar el pie de adelante, pero metiendo un poquito la cadera y la rodilla. Ahí. Metemos el hombro, eso es, perfecto. Estábamos con el cross, ¿vale? Con el golpe de atrás. Este ya es un golpe potente. Ya hemos marcado la distancia con el primero, sabemos que llegamos, ahora hay
que clavar el golpe. El golpe duro, ¿vale? El primero puede entrar más o menos, pero el que noquea ya es el de atrás. Desde aquí, el golpe empieza por los pies. Planta del pie de puntillas. ¿Has pisado alguna vez una colilla? Sí. Seguro que sí, pues Sí. igual. Hago una rotación hacia el interior y como si fuese un mecanismo de reloj, por partes. Giro la rodilla, giro la cadera, meto el hombro hacia adelante, estiro el codo y desde aquí la misma rotación interna. Y vuelvo aquí. Probamos otra vez, proyectando el golpe. Tenemos que estar estables. ¿Estamos estables? Es importante. Un error muy común es echar el peso hacia adelante detrás del golpe. ¿Vale? Entonces, ya tenemos los dos golpes básicos del boxeo en el día de hoy. Y la guardia, súper importante. ¿Vale? Estamos aquí, metemos hombro, puntilla, proyectamos golpe. Y tenemos 1, 2. Y basculamos peso en el sitio, ¿vale? Para ir cogiendo el timing. 1, 2. Y cogemos ahí, barbilla bajito, ahí bien cubierto. 1, 2. Eso es, y basculamos. Ahí tenemos el peso adelante, el peso atrás. 1, 2. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Bueno, no sé si lo tengo perfecto. Último punto, básico para hoy. El movimiento. Para el movimiento tenemos que tener en cuenta que siempre se abre la guardia antes de cerrar. Es decir, yo no voy a hacer esto. Salvo situaciones muy contadas o muy específicas, esto es totalmente evitable. ¿Vale? ¿Por qué? En el momento en el que juntamos las piernas, tenemos un margen fácil en el que nos pueden derribar. No nos interesa. ¿Vale? Entonces, desde aquí, yo voy a avanzar, por ejemplo, hacia un objetivo que tengo delante, voy, abro pasito, recojo pasito. Eso es, recogemos en la medida de lo posible lo mismo que hemos abierto. Es decir, esto sería pasarnos, además que como volvemos a juntar los pies, me quedo muy en desequilibrio. Tú piensas que cada paso tiene que mantener una base estable. Sin una base estable no podemos ejercer fuerza, sin fuerza no pegamos fuerte. ¿Vale? Entonces, estamos aquí, 1, 2, eso, y basculamos, 1, 2, y basculamos, 1, 2, eso es, ponemos la guardia arriba, 1, 2, eso es. Luego el tema del pivoteo, eso va dependiendo de la distancia del oponente. Si yo voy a golpearte, yo voy a estar en corto, en tensión, pero si yo estoy lejos de distancia, para oxigenar, yo prefiero estar aquí en activo, ¿vale? Aquí no hay riesgo de golpes, yo puedo bajar las manos, puedo relajarme, ¿vale? Pero si me acerco, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Y en ese momento, no sé por qué, me vino esto a la cabeza. ¿Vale? Entonces esto es súper importante. ¿Qué te parece la clase? Pues vamos a ponerlo en práctica. Pues nada, Marc, ¿qué te ha parecido la primera parte del Me ha boxeo? parecido muy bien, he aprendido más con esta clase que en toda mi vida. Bueno, pues vamos a seguir con el aprendizaje. Ahora te voy a enseñar algunas proyecciones y algunos derribos que ejecutamos dentro del MMA. ¿Vale? Vamos a empezar por una posición de 50-50. Brazo que controla el dorsal, este es el que va por debajo de la axila, y el que nos controla el dorsal lo controlamos nosotros poniendo el brazo en el tríceps. Este brazo al tríceps. Aquí tenemos control y juntamos el pecho pegado, la caderita atrás, ahí tenemos base. ¿Notas la fuerza? Vale, antes de ejecutar ningún tipo de derribo, vamos a esgrimar. ¿Qué es esgrimar? Voy a meter el hombro, voy a pasar el brazo del tríceps por dentro del bíceps, haz lo mismo tú también y cambiamos la guardia. Listo, hemos cambiado de lado. Esto es lo más básico para ejecutar cualquier tipo de derribo y control en MMA, ¿vale? Entonces de aquí cogemos, pum, y cambiamos guardia. Eso es, Marc. Vamos otro poco. Pum. Eso es. Una vez más. Pum. Vale, desde aquí. Ahora me voy a quedar con el brazo que nos entra en nuestro dorsal. ¿Vale? Voy a pasar mi mano del dorsal por delante. Voy a sacar mi cadera hacia tu cresta ilíaca del lado opuesto y desde aquí doy un caderazo hacia tu cadera. ¡Pum! Y desde aquí me quedaría con tu brazo y podría ejecutar directamente un tipo de finalización que veremos posteriormente. Posición 50-50, transicionamos un par de veces. 1, 2. Ahora busca mi brazo.
abrazas, la cadera te la llevas hacia este muslo, no la saquen del todo, tienes que chocar con mi cadera y ahí meten el cadera con tu culo, eso es. Y ahí te quedarías con mi brazo, mete la tibia aquí, en el axila, y esta pásala por delante de la cara y te sientas. ¡Pum! Ahí lo tienes. Pues una vez más. Vamos a rimar un par de veces y ya. 1, 2, perfecto. Eso es. Pam, pam. Vale, ahora vamos a ejecutar mi derribo favorito. ¿Vale? Es un derribo que se ejecuta desde una distancia de golpeo, así iniciamos la aplicación del boxeo, ¿vale? Y es importante siempre tirar un golpe antes de entrar al derribo. Si yo desde esta distancia te entro, tú me vas a ver y te vas a dejar o vas a defender. Entonces yo a todos os digo que lo primero que hay que hacer es marcar un golpe. No tiene por qué impactar, pero ya si hago así, te voy a hacer subir las manos y que estés más pendiente de otra hostia que de tus piernas. Punto número 1, es el más importante y todavía no hemos ni empezado a derribar. ¿Vale? Desde ahí yo marco 1. Según marco 1, bajo mi base. Y desde aquí hago un empuje hacia adelante como si quisiera hacer una entrada de rugby. Bajo la base después del golpeo, clavo mi rodilla, conecto con mi hombro y mis palmas en tus corvas para que no te vayas, mi cabeza pegadita en la cadera, que la cabeza, anótatelo, va a hacer de timón. Hacia donde gire la cabeza es hacia donde va a ir tu cuerpo. ¿Vale? Cuando tenemos esta posición cogida, retraemos el otro pie paralelo a tu pierna y ahora empujo hacia arriba con la cabeza de timón hacia la izquierda. ¿Vale? Aquí podría quedarme hacia una llave de gemelo, podría transicionar directamente a meterte presión para golpearte. ¿Vale? Estamos en distancia, marco, bajo, ¡pum! Esto es lo primero que hay que conseguir, un empuje. Si nosotros estamos estables, ven a derribarme. Si tú no me mueves, aquí te va a costar tirarme. Tienes que generar suficiente impulso con el hombro para generar un movimiento. Lo voy a hacer para que lo sientas. ¡Pum! ¡Pum! ¿Ves? Eso nos permite lo suficiente como para yo ahora terminar de derribarte. ¿Vale? Lo voy a hacer del tirón para que se sienta bien todo, ¿vale? Va a ser un derribo medio real, tú tranquilo, ¿vale? Voy. ¿Lo tienes? Sí, no sé si te puedo tirar, pero yo te ayudo. Vamos a por ello. Marcamos 1, derribamos, ahí, cabeza a la cadera, ahí, la cargas hacia arriba y la cabeza hacia el timón empujando hacia el lado. Eso es. te has dejado un mogollón, pero sí. No, no tanto. ¿No? ¿Vale? El desequilibrio lateral. ¿Sí? Otra cosa es que él haya luchado o no. ¿Vale? Otra cosa es que él haya luchado o no, pero el desequilibrio ha sido real. ¿Vale? 100% real, no fue 100%. ¿Y si estuvieras ya en la posición en la que te estás desequilibrando, por ejemplo, que si yo estoy aquí, si no estás totalmente desequilibrado, pero yo no engancho bien las manos aquí, pues ahí tendrías un problema y yo situaría la posición del explorer. Alejaría las piernas y te metería el peso a ti. ¿Vale? Ok. Tan fácil como planchar mi peso desde el pecho hacia tus escápulas para abajo. Dale. Tú no me coges, pero yo tampoco te puedo hacer el explorer porque ahora me volarías. ¿Sí? Yo buscaría bajarte la cabeza y trabajar para salir. Me mato. Hostia, no sabía que me podía doblar tanto. Es que me quedaba así. Eso es lo bueno del jiu-jitsu, luego le voy a que hacer no sé doblar la ropa, pero doblo las personas que da gusto. Luego voy a hacer una captura y se me va a ver así. Como pie detrás. Bueno, vamos a hacer un poco de jiu-jitsu y a ver qué pasa. Bueno, no vamos mal. De momento los golpeos te he visto que los llevas bien. El derribo he sentido que has cogido el control también. ¿Cuánto tienes? 74 kilos. Es que era muy difícil. No, tampoco es difícil si tienes técnica. ¿Vale? Igualmente ahora vamos a trabajar una parte que a veces se siente un poco infravalorada, pero creo que es súper necesaria de cara al jiu-jitsu, que es la parte de las finalizaciones. ¿Vale? Vamos a trabajar un par de finalizaciones desde la guardia cerrada. Se ejecuta como el primer derribo, por ejemplo, que hemos hecho, que empujas desde el coxis. Sí. ¿Vale? Pues tú imagínate que hemos llegado a caer aquí. Lo primero que tienes que aprender es a posicionar.
Para ganar estabilidad, tus rodillas a los perfiles de mi glúteo y tus puntas en flecha juntas. Tus puntas del pie, ahí tienes una estabilidad en forma de triángulo, ¿vale? Tienes una estabilidad grande, ¿vale? Desde aquí tú podrías golpear, ¿vale? Hasta ahí, normal. ¿Qué voy a hacer yo? Romper tu base para que no pegues. Lo primero, ¡pum! Llegados a este punto, tú vas a intentar volver a levantarte. Lo más normal es que pongas tu antebrazo sobre mi cara, ¿vale? Y empujes. Yo desde ahí es desde donde voy a trabajar, ¿vale? Empujas, yo aquí cojo un brazo, ¿vale? El brazo del mismo lado. Cojo el brazo para que no se vaya. La mano que tengo en la nuca la voy a buscar hacia tu hombro para anclarla y que no se mueva. Aquí esto está fijo para mí. ¿Vale? Aquí, en este momento, es el más crítico porque voy a liberar mi guardia, mis pies los voy a separar para buscar tu cadera y rotar, llevando mi otro pie sobre tu zona escapular y perfilándome como si quisiera ver tu oreja. Desde este lado, lo único que me queda es proyectar desde tu cadera, juntar los pies arriba y estirar mi cadera para finalizar con una llave de brazo. Que lo hace todo tan tranquilo. Estaríamos en esta posición después del derribo que hemos perfectamente practicado antes, podría ser totalmente válido para acabar en esta posición. ¿Vale? Tú vas aquí a golpear y yo aquí busco tu control. Tú vas a querer seguir pegando, no te gusta estar ahí sin pegar porque es parte de tu trabajo, entonces vas a buscar la separación de tu cuerpo para buscar ese golpeo. ¿Vale? Yo desde aquí empiezo a ejecutar. Cambio para anclar tu brazo hacia mi pecho. Libero, roto y proyecto. Y aquí es tan fácil como volver a estirar y aquí, clac, luxaría el codo. ¿Vale? Tú aquí, bien porque no te estoy pegando. Claro. En el momento en el que estuviese pegándote y se preocupa por su integridad, tú vas a jalar de tus piernas hacia ti. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Este es el primer punto que tienes que generar tú, inestabilidad. Yo desde aquí soy un striker, quiero golpearte, no me siento cómodo, tú tienes aquí, por ejemplo, agarrado mi cuello y aquí es donde yo voy a cruzar para plantarte, para subir. Aquí es donde tú grapas con tu antebrazo y atrapas, ¿vale? Aunque te sientas molesto, tú ahí te lo quedas. Esta trincas aquí para quedarte con mi hombro, ¿vale? Ahora, no, es la otra. ¿Vale? Pisas cadera y vienes ahí. Estás subiendo lo máximo posible. Y ahora te queda proyectar. Eso es, estira. Hostia, Ahí lo tienes. No te pilla un poco mal, pero... No, está bastante bien. Sí. Tú simulamos que aquí te estoy pegando. Eso es, rompemos base. ¿Vale? Y aquí te voy a molestar para subir, para seguir pegándote. Ahí grapas y ahí aseguras, ya tienes tu hombro, ¿vale? Ahí abres, rotas y subes. Eso es, pam. Muy bien. Yo creo que mejor. En este caso, lo que vamos a hacer es ir nosotros a por el contrincante. Tú me estás golpeando, ¿vale? Yo me estoy aquí moviendo, obviamente. Si estoy quieto, me voy a llevar todas las hostias. A nadie le interesa pegarse. Entonces estamos en movimiento, ¿vale? En un momento determinado, encontramos un hueco, yo desde aquí perfilo. Subo mi codo y voy a buscarte aquí. Te abrazo el cuello y me siento otra vez. Grapo mis manos y desde aquí me hago pequeñito asfixiándote. Joder. Buah. Luego se ve en la imagen y parecerá que no me ha hecho nada, pero seguro que No, pero estaba ya pensando... Tu color cambiando... Sí. Además mi cadera, solo cuando ha girado ha hecho... Y he pensado, coño, qué mal estoy. Te está dando una sesión de fisio gratis, Además, para que se entienda el contexto, mientras que en uno estamos trayendo al oponente y teniendo al oponente aquí ejecutamos, ahora estamos yendo a por él, ¿vale? Porque no sabemos en qué situaciones nos encontramos la pelea y hay que tener siempre herramientas de todo tipo. Entonces, primero te he enseñado una llave en la que estamos cerca del oponente y otra en la que el oponente nos tiene una posición más de dominio y que es más difícil bajarlo. Entonces, como si Mahoma no va a la montaña, pues... ¿Vale? Vale, estamos aquí, guardia cerrada, yo tengo aquí base, estoy golpeando, tú tienes que pasar ayudándote con tu codo, si no, yo no te voy a dejar. Vale.
Entonces tienes que hacer ahí base. Hazte grande. Trabaja ese abdomen, Marc. Ahí. Ahí, bien. Ahora te grapas las manos. El grapado de dedos que te enseñé al principio, preferiblemente con mi brazo fuera. Ahí. Eso es. Me llevas abajo y ahora te haces pequeñito sacando pecho. ¿Vale? Aprieta hacia ti un poquito. Vale. Y ahí finalizaríamos con guillotín. Eso. Hazte pequeñito ahí. Eso. Ahí. ¿Vale? Porque Es hacerse pequeñito. me corrige mientras le estoy intentando ahogar. No, hazme esto así para ahogarme. Si no, no me ahogas. Claro, si no te Pero enseño. hay que hacer como así, ¿no? Eso es. Como llevártelo para ti. Y nos hacemos pequeñitos hacia el costado donde está el cuello. Claro, sí, creo que Hay voy a hacer- que, para estrangular, hay que reducir el espacio, no agrandarlo. Vale. Una lenta. Vamos. A ver, sería. Estamos aquí. Pam, 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 pum. Por fuera. Por fuera, sí. Y aquí te haces pequeñito. Metes más ahí. Eso es. Vale. Lo de por fuera es lo que me lía. Porque lo tengo como más cómodo meter este por fuera, pero claro, si No, tienes el porque brazo mira, dentro si no dejas el sirve de brazo, nada, mira. claro. Si tú dejas el brazo, Claro, no. aprieta. No, yo tengo más espacio. Claro. Sí. Yo tengo más espacio. Ya veo. Ya me encargo de romper tu agarre y controlar tu mano. Claro, tiene que ser como. Esta que te voy a enseñar, ponte de pie. ¿Vale? Vamos a ¿De pie? trabajar. Sí. Vamos a por ella. Vamos a trabajar desde una situación en la que nos encontramos, que el oponente nos ha derribado, pero está en una posición muy dominante y nos puede golpear. Lo primero es tener los pies controlando tanto las piernas como la cadera. Aquí tú no te vas a meter encima porque yo no te voy a dejar. ¿Vale? Y desde aquí lo que voy a hacer es coger, pasar por debajo y subir aquí el pie. ¿Vale? Tú ya te encuentras inestable, ¿a que sí? ¿Vale? Y desde aquí ya es tan fácil como proyectar. Adiós, Marc. Aquí trincaría el tobillo, me iría hacia un lado y como si estuviese en la playa. Vale. Control, tú vienes, controlo, trinco. Pum, pum. La pierna que estaba en el muslo va a venir al aductor y tocándote el culete con los dedos. La pierna que estaba en la cadera pasa por detrás y vuelve a la cadera. ¿Vale? Pum, pum. Controlo tobillo y es tan fácil como empujar con mis piernas. Pum. Yo ya me quedo con mi sierra en tu talón, que lo tienes que estar notando seguramente. Tus dedos quedan sobre la parte cercana de mi hombro para hacer una palanca y desde aquí, abducción de rodillas. ¿Has visto? Ya No he ves, apretado, un momentín. solo abducción de rodillas Sí, y sí. desde aquí estiraría. Bueno, si Tú tiras empeña. ya me revientas. Sí. ¿Vale? Y aquí estiraría. Tú empeñas así un poquito. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Más o menos. Era una Cadera y el muslo de atrás. ¿Vale? Entonces cogemos con la palma el tobillo. Y ahora Metemos esta por debajo. pero tengo que como echarme para. Sí. Yo, ¿no? Ahí controlas y esta por debajo. Estira. Te tenías que haber quedado. Eso es. El empeine ahí. Y esta va a este lado. A este lado. Esta pierna sobre esta olvídate. Y ahora tú te vas hacia el lado que te sea más cómodo. Recomendación, que nos caiga abajo. Así tienes más control. Si cae hacia arriba, yo libero, estoy fuera. Ahí me tienes atrás, ¿vale? Tú ahí, aducción, para evitar que... Eso, ahí, ¿vale? Y ahora estira. Vale. Tira un poquito más. Aquí me da una cosa. Eso es, está controlado. ¿Vale? Pues vamos a aprovechar eso, es. Pam, pam. Pam, cogemos la cadera. Ahí, vale. Me cuesta todavía la cadera. A ver, porque aunque la palanca la haces aquí, tú tienes que estirar de aquí para generar un mayor eje de palanca. ¿Sabes? Si tú giras desde aquí, solo giras el tobillo, pero si tú ejecutas la palanca desde aquí, lo que generas es toda la torsión desde la tibia. Claro. Joder. Es que claro. Es física. O sea, cuando yo les empiezo a decir, no, porque hay que absorber los golpes, poca energía y tal, los chavales me miran raro. Digo, hay que estudiar. Que la gente se cree que estos son dos hostias. No, hay que saber cómo dar dos hostias. Porque la primera base de la biomecánica es que para ejercer fuerza tienes que tener estabilidad. Por eso lo que te explica en boxeo, estamos aquí, no vas a pegar fuerte, por muy fuerte que sea. Claro, si tú estás aquí plantado, ¡pam, pam! Eso es una hostia, de verdad.
que es lo primero que te explica en boxeo. Vale. ¿Vale? Perfecto. Así que bueno, esto es lo que tenemos por hoy. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Yo voy a ponerme a practicar estas cosas y en un tiempo voy a intentar retar a este hombre, a ver qué pasa. ¿Tú qué crees que va a pasar? Que vas a caer como todos. Ya lo sé. Pero si creéis que esta pelea puede resultar conmigo de vencedor, si hay alguien que lo crea, que me lo ponga en los comentarios. Y si no, pues también, ahí reventarme fuerte, decir qué opináis de esto. ¡Vamos! Me has pellizcado en el pecho, cabrón. Perdón. Me has pellizcado aquí con tus manos. He Me cogido- has pellizcado. Mira qué hijo puta, ¿no? Qué cabrón, me ha Mira, pellizcado es la encima casi el técnica del pezón. pellizco. He El cogido- pellizco he de cogido- pezón. He cogido mi camiseta y he dicho... Sí, pues no, había macho". músculo. Había músculo. Pues esa es mi técnica. Ah, pues ya te enseñaré yo otra No, cosa, no, si no, quieres. no me enseñes, no, da igual.